Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. A raíz de la guerra comercial de Estados Unidos con otros países, el dólar se fortaleció frente a otras monedas. Por el contrario, y curiosamente en Colombia, la divisa estadounidense está bajando. En minutos nos conectamos con Gregorio Gandini, experto en mercados financieros. ¿Cómo afecta a los colombianos la guerra comercial iniciada por Estados Unidos? Las medidas anunciadas por el presidente Donald Trump contra otros países podrían beneficiar a algunos sectores económicos de Colombia. Ya les contamos. El boom del aguacate Hass, este producto colombiano, será protagonista en la próxima edición del Super Bowl en Estados Unidos, donde más de 6.000 toneladas serán consumidas durante este gran evento. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del comportamiento del dólar, porque la divisa se ha venido fortaleciendo en los últimos días en medio de las noticias de los nuevos aranceles que impuso Estados Unidos. Sin embargo, con este último se suspendió el aumento del arancel por un mes con México y con Canadá. Para hablar de las paradojas del dólar nos conectamos con Gregorio Gandini, es consultor y analista de mercados financieros. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Hola Luisa, gracias por la invitación. Bueno, doctor, hablemos sobre ese comportamiento del dólar. ¿Por qué se ha visto esa volatilidad en los últimos días? Bueno, definitivamente creo que nosotros tenemos varios factores que juegan aquí, que se unen en el mercado. Tenemos, digamos, por mencionar cuatro que creo que son los más relevantes. Hemos tenido un aumento del precio de petróleo que viene desde el año anterior, un aumento importante en el precio del petróleo. Precio del café en máximos históricos. Digamos que esos aumentos de commodities son importantes para los países productores porque aumenta esto el flujo de dólares y eso digamos que ayuda a fortalecerse un poco el peso. Pero pues definitivamente la volatilidad viene desde el domingo anterior con el encontronazo entre Petro y Trump. Y este domingo, pues, las nuevas tarifas para el nuevo aumento de aranceles que finalmente se aplazó un mes. Para México y Canadá se aplazó un mes y el de China que está ahí andando. Sí, hablemos un poco por qué se ha fortalecido la divisa en otras o frente a otras monedas internacionales, y ya vamos a Colombia. Bueno, digamos que en primera medida lo que termina sucediendo, por ejemplo, un poco es Estados Unidos empieza a hacer un mecanismo de presión y los inversionistas lo que empiezan a hacer es buscar refugio precisamente en el dólar. Entonces se salen de dólar canadiense, se salen de peso mexicano, se salen de otras monedas precisamente para ir a buscar refugio en el dólar. Digamos que esa es la fuerza general que hace que se debiliten otras monedas y se fortalezca el dólar. Digamos que esto va pasando al mismo tiempo. Y ahora vemos aquí en pantalla el precio o el comportamiento del dólar, que alcanzó ese mínimo de 4.145 pesos, algo que no se veía más o menos desde hace 5 meses. ¿Cómo impacta esto a la economía nacional? Ver nuevamente este precio por debajo, pues, de los 4.145 pesos. Bueno, yo creo que aquí vale la pena notar, digamos que si ves que empieza en 4.250, nosotros tuvimos hoy a lo largo del día un movimiento importante y es Trump arranca el día con toda la noticia de ayer de las tarifas de Canadá y México, el aumento en tarifas en aranceles, pero lo que termina sucediendo es que a lo largo del día con llamadas con Justin Trudeau y con Claudia Sheinbaum de México, terminan diciendo no, que van a tener un acuerdo para el mejor control de las fronteras y eso aplaza un mes. Entonces, todo ese movimiento lo tuvimos. Es una volatilidad grande la que vimos hoy en el mercado. Y ese mínimo, ¿a qué viene? Digamos que ahí hay otras fuerzas por detrás, que era lo que te venía diciendo, y es los productores de commodities están teniendo un flujo importante de mayores precios de los commodities. Entonces, eso es más estructural. Entonces, lo que vemos es esta volatilidad de ajustándose Colombia, digamos, en este contexto. Adicionalmente, pues digamos que ya veníamos corrigiendo un poco con el mismo tono que usó con Colombia de aplazar indefinida, en este caso sí era indefinidamente las tarifas, salvo que algo cambiara en la relación entre Colombia
y Estados Unidos. Entonces digamos que lo que tenemos es como un poco más de optimismo o al menos tranquilidad temporal en los mercados frente a esto. Doctor Gandini, y en Colombia específicamente, ¿a quiénes beneficia este precio o que esté bajando el dólar en Colombia? Bueno, de base los importadores les beneficia muchísimo porque tienen que pagar menos por los bienes importados normalmente. Entonces eso termina también ayudando un poco a la inflación local porque no tenemos aumentos de precios que vienen por tasas de cambio altas. Digamos, un importador que tiene una tasa de cambio muy alta, eventualmente si está pagando más por cada dólar eso se irá, digamos, al precio final. Entonces, esto en cierta medida nos ayuda en dos niveles. A los importadores, por supuesto, y al control inflacionario, que es mucho la expectativa que tiene el Banco de la República por la que no subió tasa ahorita, perdón, por la que no bajó tasa ahorita y digamos, se quedó en hold, es precisamente, digamos, ver estos efectos inflacionarios si se manifiestan de alguna forma. Entonces, un dólar bajo siempre nos ayuda, digamos, por el lado de los importadores. Y en la otra cara de la moneda están los exportadores. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, los exportadores hay que mirarlo específicamente en cada uno de sus temas, por supuesto. Un dólar más bajo son menos pesos por dólar, pero si está pasando, depende del sector en el que esté, por ejemplo, lo que te venía diciendo del petróleo o del café, que están teniendo igual precios más altos, pues igual están recibiendo un flujo más alto de dólares. Entonces ahí no es tan claro y depende mucho del sector en el que estemos enfocados. ¿Es bueno o es recomendado comprar dólares en este momento aprovechando el precio en el que está? Bueno, yo siempre digo dos cosas importantes. El primero es el objetivo y el segundo es el apetito de riesgo. ¿Vieron el nivel de volatilidad? La volatilidad del dólar no se va a ir, solo va a aumentar. Y mi expectativa es hacia adelante una gran volatilidad. Entonces, si yo compro ahorita, corro el riesgo de que lo vea más bajo después o lo vea más alto. Entonces, depende mucho de mi apetito de riesgo y si estoy dispuesto a asumir esa volatilidad que tenga el dólar, porque lo que hemos visto en los últimos dos fines de semana son dos salidas de Trump, una muy local con Petro, pero también otra mucho más global, como la que vimos el fin de semana pasado. Y todo eso es mucha volatilidad. Entonces, si se quiere entrar en el dólar, porque lo estamos viendo en un cierre bajo, aunque ese fue el mínimo y el bajo y el cierre igual estuvo en 4.167, si lo estamos viendo en unos niveles que nos parecen interesantes de entrada, hay que recordar que estaríamos entrando en un mercado muy volátil y con mucha más volatilidad precisamente por lo que viene de Estados Unidos. Es decir, en sus proyecciones, doctor Gandini, ¿podría bajar aún más ese precio del dólar en Colombia? Digamos que en corto plazo yo veo que el dólar se puede seguir moviendo en un rango entre 4.100 y 4.300. Yo no veo que rompa más de 4.100. Por supuesto, hay un montón de hechos que son muy difíciles de predecir para ver, por ejemplo, qué va a pasar con las tarifas, pero por lo menos a lo largo de este mes ya puso una pausa, pero falta China, la reacción con China y lo que pasa con la Unión Europea, que también la mencionó. Entonces, eso le mete mucha volatilidad, pero 4.100 ha sido un nivel muy, muy fuerte en el dólar acá en Colombia. Entonces, yo no lo veo bajar más de eso. ¿Qué recomendación le daría usted a nuestros usuarios que quisieran aprovechar este precio del dólar? ¿Qué les diría? Pues lo que te venía diciendo, si quieren comprar, tienen que tener en cuenta que vamos a mucha volatilidad. Entonces, volatilidad es que puede subir mucho o puede bajar mucho. Entonces, también estar pendientes de, primero, para qué lo necesitan, el objetivo es muy importante. Segundo, si están comprando para especular sobre el precio y sacar una ganancia, pues estar muy pendiente de todas las noticias que van pasando para ver cuándo llegan esos picos para poder vender. Bueno, doctor Gregorio Gandini, consultor y analista de mercados financieros, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos. Muchas gracias por la invitación. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere en el dato de cierre el promedio de gasto de los padres de familia en útiles escolares durante este regreso a clases.
Gracias por continuar con nosotros y a esta hora llega mi compañero Víctor Grosso con otras noticias clave de hoy y tiene que ver con el panorama del sector hidrocarburos durante el 2024. Luisa, buenas noches televidentes. Sí, es un balance que entrega anticipadamente Campetrol. Estos días conoceremos otros reportes con muchos más indicadores, pero estos son muy interesantes porque nos dejan ver en términos generales cómo le fue al sector, a la industria de los hidrocarburos el año que acaba de terminar. Y Campetrol tiene un indicador muy importante. Ese es el gremio que representa a las empresas que prestan servicios a las grandes petroleras y dentro de ellos pues alquilan esos famosos taladros para explorar hidrocarburos. Y esa es la cifra que nos entregaron. Al cierre del año pasado solo se encontraban activos 102 taladros de estos utilizados por la industria de los hidrocarburos y eso representó una caída cercana al 13% y eso pues ya es un síntoma de que se ha venido, digamos, impactando negativamente este sector en el país. Pero también revelaron otras cifras, por ejemplo, la producción de petróleo el año pasado tuvo una caída de 0,6%, la producción promedio fue de 772.700 barriles diarios. Dice Campetrol que la producción se vio afectada en parte por problemas de orden público, bloqueos, por ejemplo, en los campos de gas y de petróleo, entre otras razones. Inclusive las mayores cargas de impuestos que tienen las compañías pues también afectan esos temas, sus operaciones. La producción de gas bajó el año pasado un 9,5%, la producción promedio fue de 958,5 millones de pies cúbicos por día y este dato pues es muy preocupante. Dice Campetrol que por esa menor actividad petrolera, ahí destaca otros indicadores, por ejemplo la inversión extranjera en el sector ha caído un 30% según los últimos datos y dicen que desde este gremio que en los últimos 2 años por esos golpes que ha recibido el sector se han perdido alrededor de 20.000 puestos de trabajo en las regiones del país. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Y en otros temas también les cuento que la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a los productos que lleguen de China, Canadá y México, que en este caso hoy se anunció una suspensión por 30 días, pues tiene a los empresarios colombianos también con cierta incertidumbre porque por un lado pueden encontrar grandes oportunidades, pero también hay preocupaciones. Las dos caras de la moneda para Colombia son las siguientes. Por un lado, y según la Cámara Colombo-Americana, varios productos colombianos se vuelven más competitivos ante Estados Unidos, como textiles, alimentos, productos químicos y plásticos. Frente a China se podría sacar ventaja a 101 productos como manufacturas de piedra, yeso y cemento, textiles y materias primas, productos químicos, entre otros. En la tensión con China encontramos 101 productos, donde 39 de ellos ya están creciendo un 17%, mientras que China decrece un 23%. Frente a Canadá se le puede sacar ventaja a 43 partidas, como plásticos, productos de la industria alimentaria, como snacks saludables, frutas tropicales deshidratadas y salsas. Y frente a México, Colombia tendría oportunidad en 37 partidas, como productos de la industria alimentaria, material de transporte, plásticos, entre otros. Colombia tiene oportunidades independientemente de las tensiones. Estamos viendo crecimientos importantes en los últimos años y una muestra de eso es que mientras las exportaciones al mundo decrecen 1%, las de Estados Unidos crecen 8%. También habría posibilidad de que lleguen a Colombia más multinacionales de los países afectados por la guerra con Estados Unidos. La oportunidad de atraer inversiones. ¿Por qué razón? Empresas multinacionales, ¿sí? que posiblemente estén en México, que posiblemente estén en Canadá o quizás en China podrían reubicar operaciones en Colombia para evitar aranceles, especialmente manufactura y servicios logísticos. Sin embargo, también habría perjuicios. Por ejemplo, México, China, Canadá y Europa buscarán nuevos mercados para sus productos que ya no irán a Estados Unidos. Eso podría provocar una inundación de nuevos productos hacia Colombia, afectando nuestra industria nacional. Para compensar ese mercado que tienen claramente con Estados Unidos. ¿Qué pasaría con esto? Esto generaría sobreoferta en la región y afectaría a los productores colombianos de sectores como la agroindustria. Además, productos chinos que compran los colombianos mediante plataformas de comercio que pasan primero por Estados Unidos se pueden encarecer por el cobro de ese arancel impuesto por Trump. Y una vez más, el aguacate Hass de Colombia será uno de los grandes protagonistas del Super Bowl en Estados Unidos. Allí, más de 6.000 toneladas de esta fruta serán consumidas por millones de personas durante este gran evento deportivo. Estos aguacates Hass producidos en fincas colombianas están siendo recogidos para que estén disponibles en cuestión de días en Estados Unidos.
El Super Bowl, que es la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano, se ha convertido en una gran oportunidad para los exportadores de esta fruta colombiana, quienes por estos días alistan 6.512 toneladas, 350% más que en el año pasado, y que serán vendidas durante ese evento, lo que da cuenta de que esta fruta cada día gana más terreno en el mercado internacional. Esta es una fecha muy importante porque cerca de 2.900 pequeños productores se han preparado durante meses para enviar a nuestro segundo principal mercado, una fruta de excelente calidad que permita seguirnos consolidando como el quinto proveedor de aguacatejas más importante en Estados Unidos. El aguacatejas es el cuarto producto agrícola que más exporta Colombia, después del café, las flores y el banano, lo que ha permitido generar oportunidades laborales a cientos de familias. Hacemos presencia en 230 municipios de Colombia, en 10 departamentos, donde hemos generado alrededor de 70.000 empleos directos, empleos de calidad, donde estamos logrando que los jóvenes se queden en sus territorios, trabajen en lo que les gusta y saben hacer. Los aranceles impuestos por Estados Unidos a varias naciones generan una oportunidad para que productos como el aguacatejas de Colombia sigan siendo muy atractivos y competitivos en Norteamérica. Para este año, el país espera exportar cerca de 173.000 toneladas, el 70% de ellas a Europa, que sigue siendo nuestro mercado principal, y esperamos tener un crecimiento cercano al 30% en el mercado de Estados Unidos. Durante 2024 se exportaron $200 millones de esta fruta que también hace presencia en 30 países de Europa, América y Asia y que hoy es protagonista en el evento deportivo más importante para los estadounidenses. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Según la encuesta de FENALCO, en este regreso a clases, el promedio de gasto de los padres de familia será el 35%, gastará entre 300.000 y 500.000 pesos. El 29% dijo que gastará 700.000 pesos, el 19% entre 500.000 y 700.000 pesos y el 17% 300.000 pesos en estos útiles escolares. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.